Vamos. Fíjese, Carlos, ahí le mandé la solicitud. Vamos. Nos aparece que no es posible. Ahí está. Ahí está, Carlos. Ahí está, ahí le envío. Estamos esperando a Carlos, que ya le envié la solicitud. Carlos Borsi dice conectando, pero bueno, no sabemos qué es lo que ocurrió. Ahí está. Buenas. Hola, Carlos. Capaz no estará teniendo algún problema con el Wi-Fi. Vamos a intentar de nuevo con el profesor Carlos Borsi, a ver si esperemos que se conecte. Estamos esperando al profesor Carlos Borsi. No sé si está teniendo algún problema con su cuenta. Lupo Alejandro, ¿quién es? Genial, un placer. Estamos esperando. Parece que Carlos está teniendo algún problema con su conexión. Estamos esperando al profesor Carlos Borsi. Parece que está teniendo algún problema con su conexión y bueno, pedimos un poco de paciencia y disculpen por hacerlo hacer demorar la charla, ¿no? Saludos Alzu Garay, personal trainer. Saludos a Entre Ríos, de Vial Entre Ríos, saludos. Estamos esperando al profesor Carlos Borsi. No sabemos si tuvo un problema con la conexión. Estamos esperando que entre de nuevo.
sé qué está pasando. A ver, ahí le envié la solicitud al profesor Carlos Borsi. No, el profesor nos está viendo, nos puede avisar si está con computadora o con celular para saber, porque nos aparece que no podemos enviarle la solicitud. Fíjese, profesor, que ahí le mandé la solicitud otra vez. ¿Alguna de mi familia que me está mirando sabe si, por qué está pasando esto? Me puede mandar un mensaje porque me parece que al profesor Carlos Borsi no puedo mandarle la solicitud. Profesor Carlos, si está ahí, acá tenemos al profe de coronel. Si usted nos, ahí está, ahí nos mandó la solicitud, a ver. Ahí estamos con el profesor. Ahí se está conectando. Disculpen a todos por la tardanza. Íbamos a comenzar 19 horas, pero bueno, no sabemos bien si el problema es de internet del profesor o qué problema hay. Está conectando, dice, estamos esperando a Borsi Carlos, pero bueno, no conecta. Algo está pasando, no puede unirse, algo está pasando, no sabemos cuál es el problema. De persistir este problema, si el profesor está ahí, nos vamos a Zoom, si les parece, porque no estamos teniendo la oportunidad de... A ver ahora, nos aparece que Carlos Borsi no se puede unir. A ver, no entendemos cuál es el problema. A ver ahí. Sí, queda tildado, profesor.
Usted tiene Zoom, si puede escribirme por acá si tiene Zoom y nos vamos a Zoom. Y en mi historia voy a subir contraseña y la ID de la reunión. Ahí está. Hola. Sí, te escucho. Hola Carlos. Ahí lo escucho y lo veo bien. Ahí se me pixeleó un poco, pero ahí no comprendo cuál fue el problema, la verdad. Mira, estaba con una compu y no Sí, enganchaba. Yo te veía bien a vos, te escuchaba, pero no sí, me entraba la solicitud. No entraba la solicitud. sí, a mí me parecía que no se podía unir. No puede unirse, me aparecía su usuario. Pero bueno, ahora Claro, ya estamos, le pedimos disculpas a toda la gente por el retraso y bueno, sí, disculpe. pero bueno, no fue algo a propósito, así que bueno, Sí, ahora me puse con el celular, porque si no, no claro, se podía. más práctico. Bueno, un placer conocerlo. Yo soy Germán Martínez. ¿Cómo está, profesor? Un placer conocerlo. Muy bien y muy agradecido por la invitación para comunicarme con gente que le interese el tema. Y aquí estamos, a ver Genial. qué es lo que pensás. ¿Cómo está pasando esta cuarentena, esta pandemia? ¿Cómo la está viviendo? Mira, no salgo, pero aprovecho o sea, me organizo el día como para leer a la mañana, después me entreno al mediodía, después descanso un rato y a la tarde hago algún trabajo escrito que siempre tengo preparado, o sea, por lo menos el título y lo voy desarrollando con tiempo y así me paso los días, porque no salgo. Genial. Bueno, Carlos, para conocerlo un poco y bueno, hay gente que se conectó que a usted lo conoce mucho, en el mundo del fútbol es muy conocido, pero tal vez hay gente que sigue nuestra página y no está muy al tanto. ¿Usted dónde nació Carlos? ¿Dónde fue su barrio? ¿Dónde se crió? ¿Dónde pasó su niñez? Si jugó al fútbol desde chiquito, algún Babi, algún club que haya jugado de chiquito. Bueno, yo nací en un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, se llama Punta Alta, y ahí viví hasta los 27 años. Estudié en Olavarría, en el Instituto de Olavarría, que estaba en Loma Negra, era un internado en los años 70, y no jugué al fútbol, pero jugué al rugby en mi adolescencia, y cuando fui grande también hasta que me fui a estudiar. Jugué un poco cuando estaba estudiando y después dejé porque era muy riesgoso. Y o sea que ahí pasé mi infancia, mi juventud, y después de estudiar trabajé unos años siempre como entrenador de rugby de atletismo, y después me fui a estudiar a Europa en el año 79, eh, y bueno, porque era la única manera de acceder al conocimiento del entrenamiento, porque en idioma español en esa época no había nada, no había nada escrito ni en español ni en inglés. Tuve que ir a aprender alemán en Europa y allá tenía un amigo que había sido mi profesor, que había estudiado en Alemania. Entonces me fui a vivir con él para manejar, para incorporarme a todo este nuevo mundo de la teoría del entrenamiento deportivo y además seguir entrenando donde pudiera y a quien pudiera para hacer mi inicio en el entrenamiento. Y llegué al fútbol en México, porque después de ahí, de estar 2 años, me fui a vivir a México para seguir estudiando ahí y comencé a trabajar en el fútbol en el año 82. Ahí estuve 2 años trabajando, trabajé al final, el último medio año, en un club de tercera categoría, pero que era muy bueno, y luego me fui siempre a través del profesor Castelli, yo no sé si lo conociste, No, creo que no sí. tuve el gusto.
Castelli fue, ya en los últimos años había sido entrenador de San Lorenzo, de Newell's, pero era el preparador físico del Toto Lorenzo, que Ah, estaba sí. viviendo en México, Toto Lorenzo, y él me consiguió, técnico de Boca o el que estaba en las inferiores de San Lorenzo. no, de Boca, De de Boca, Boca. Campeón claro, de claro. Boca. Claro. Y después trabajé en Colombia 2 años. Ahí fui el preparador físico del pibe Valderrama el primer año que estuve. Y después me volví a Argentina y comencé a trabajar acá, en el fútbol. Y mi primer club fue Unión de Santa Fe, la primera, en el año 86. Y después de ahí seguí en clubes de primera siempre, hasta que llegué a Boca en el año 2004 para coordinar la preparación física de las juveniles. Y estuve entrenando 8 años en la reserva. Terminé coordinando otra vez hasta el año 2010, principio de 2017. Genial. O sea que estuve 13 años en Boca. Hay una anécdota muy linda, ¿no? Con el pibe Valderrama. ¿Nos la podría contar a todos cuando usted lo tuvo al Bueno, pibe? el pibe era un chico, era un club, el Unión Magdalena de Santa Marta, en el Caribe colombiano, era un club de primera, pero era uno de los más humildes. Los jugadores todos iban en bicicleta. Cuando llegamos no había ni duchas. Se bañaban, juntaban agua en un tambor de 200 litros y se tiraban agua porque hace un calor altísimo. Y el pibe Valderrama no había hecho inferiores, o sea que tenía muy poca capacidad física. Tenía 21 años y no era titular, tenía mucha clase, pero tenía una, una intuición y una visión de futuro que no la tenía ninguno de los otros. Era hijo eh, de familia de futbolistas, por parte de la madre y por parte del padre. Entonces, todos los primos, todos los hermanos, todos jugadores de fútbol, todos, muchos varones, González, Valderrama, de varias ramas, todos futbolistas, compañeros de él también. Pero este era muy distinto porque era muy simple, muy rápido para decidir jugadas, pero no corría ni podía correr porque no tenía resistencia, no tenía fuerza, no tenía nada. Entonces el técnico que era Castelli le dice, mirá, Carlos, dice, si te quiere el Deportivo Cali, si te quieres ir, te podés ir, porque acá no vas a jugar de titular. Pero si querés quedarte a prepararte bien, te podés quedar. Y era un muchacho de muy poca palabra. Entonces le dice, me quedo. Lo único que le dijo fue, me quedo. Entonces, él, por ejemplo, cuando hacían 2 tiempos de fútbol los días jueves. El primer tiempo, le dice el técnico, mira, Carlos dice, el primer tiempo no lo vas a jugar, te vas a quedar con el profe haciendo un trabajo de fuerza, porque si no tenés fuerza no podés jugar al fútbol. ¿Qué era hacer fuerza? Fuerza en esa época, año 83. No existían los gimnasios para el futbolista en ningún lado. O sea, yo tenía un par de máquinas ahí, algo, pero el entrenamiento de la fuerza de las piernas, porque el entrenamiento de la fuerza en el futbolista es el entrenamiento de las piernas. Eh, entonces, lo que hacíamos, teníamos dos variantes. Una era hacer sentadillas conmigo arriba de los hombros, tomado de un alambre o de un caño, y la otra era subir la tribuna a caballito. Entonces, aprovechando que estábamos en un estadio y que estaban jugando al fútbol, porque el equipo practicaba 2 tiempos de 35 minutos, creo. El primer tiempo él estaba conmigo. Entonces, hacíamos todo trabajo en la tribuna.
subía saltando, subía sobre una pierna y terminábamos haciendo subida a caballito. Bueno, esos 40 minutos que estaba conmigo, no me decía una palabra. No me decía una palabra. No hablaba. Entonces yo le decía, ¿está bien, Carlos? Sí. Bueno, ahora después vas a seguir jugando al fútbol. Sí, sí. Pero no es que estaba enojado, era así. Era así. Y, y bueno, pero tenía una lucidez de futuro porque al tiempo de estar yo ahí, hice colocar, yo tenía que hacer fortalecer porque eran muchos pibes de muchas condiciones en esa zona, mucho mulato, eh, muy rápido, muy fuerte, pero sin trabajo. Entonces yo tenía que aprovechar esa fortaleza, ese potencial de fortaleza que tenían y hacerlos entrenar. Bueno, ¿cómo hacía? Entonces hice colocar al costado de la cancha, tenía una pista de atletismo y afuera había un espacio hasta la tribuna. Hice colocar unas barras paralelas, todo de hierro, de caño, y unas barras altas, una media y una alta. Bueno, ¿cómo habrá sido su visión y su ambición de ser jugador? Que iba todos los días él, una hora antes. O sea, no es que yo lo obligué, iba él. Y como era tan, eh, tan reconocido por los compañeros más chicos, había muchos chicos del reserva que eran más jóvenes que él, que lo seguían porque era muy buen tipo y muy trabajador. Y tenía una calidad, la calidad que le conocimos después, ¿no? Entonces, el tipo iba una hora antes y entrenaba, hacía flexiones de brazo, después echó unos brazos bárbaros, sentadilla con los compañeros. Yo llegaba y él ya estaba cambiado y trabajando. Al año siguiente se fue, terminó jugando, ese año terminó jugando. Al año siguiente lo lleva a préstamo Millonarios de Bogotá. No juega porque estaba de titular un argentino, que era Silvano Espíndola, de Argentinos Juniors, que era más grande que él, y él sigue trabajando, pero justo lo engancha de técnico a uno que había sido preparador físico y venía de especializarse en Alemania, o sea que venía con todas las ganas de hacer cosas distintas, que era Pintos, que fue el entrenador de el técnico de Costa Rica en el Mundial de Brasil. Con él estuvo un año, siguió preparándose y al año siguiente fue al Deportivo Cali, que ahí fue donde apareció el titular. Ya tenía como 24, él más o menos apareció titular en primera a los 24, 25 años. Era del año 61. Una edad bastante La grande, edad de ¿no? Maradona. Sí, sí, porque él empezó a entrenar a los 20 años. Se empezó a preparar a los 20 años. Él era un jugador de potrero, porque no le gustaba los juveniles o no había en el club, no sé, Colombia tenía un problema muy grande con las juveniles porque no pueden competir porque las ciudades están separadas por montañas y muy alejadas. Entonces es muy difícil solventar todos esos gastos de equipos que tienen que viajar y además si no te moves en avión no llegas nunca ahí. Genial. Por eso fue que apareció, él se preparó en primera, su preparación fue la primera, pero tenía, tenía la- era el talento redondo, ¿no? El talento, el talento es el tipo que hereda grandes virtudes, que tiene un gran potencial para desarrollar, pero además que tiene mucha ambición y predisposición para desarrollarlo. O sea, es el que tiene la iniciativa, no depende de los entrenadores, es él el que te lleva.
O sea, él va adelante y te marca el camino de lo que quiere hacer. Vos lo podés guiar de acuerdo a tus conocimientos, pero no es que lo tenés que llevar a la rastra. Ese es el verdadero talento. Entonces, después hay un montón de tipos que tienen condiciones, pero lo tenés que arriar todos los días para que haga lo que vos querés que haga y como vos querés que haga. Con él no había problemas. Por eso fue tan grande y jugó hasta los 40 años. Qué carrera, O ¿no? sea, después de que lo tuve yo, jugó 20 años más en primera, porque terminó jugando en Estados Unidos, creo. No, y hasta el día de hoy lo Es vemos, un, que entrena como un joven. Sube en sus redes que entrena con su mujer, su hija y tiene un físico privilegiado. bueno, imagínate que es de familia de negros. Él tenía un primo que jugaba con él, que era buenísimo, un delantero. Era así el corte de físico y la agilidad que tenía para jugar y la potencia que tenía, era muy parecido a Pelé. Se llamaba Didi, Valderrama también. Era creo que un par de años más grande que él, Genial. negro. Pero tenía la ventaja, además de las virtudes naturales, que eran de familias organizadas. El padre de él era profesor del colegio, exjugador, exjugador también, pero era maestro de escuela o profesor de colegio. Eran familias muy clase media baja, pero muy con visión de futuro. No es lo mismo que ser un tipo sin visión de futuro, sin ambición. Entonces toda esa familia jugó al fútbol, pero porque tenía un sustento cultural familiar que lo sostenía como para que siga adelante. Él era el de menos condiciones físicas. El de menos condiciones físicas era él. O sea, fue producto todo del trabajo, pero no tenía ningún problema. O sea, era esos tipos talentosos, muy predispuestos al trabajo. Muy raro en el fútbol de esa época. Ahora capaz que hay alguno más. Pero la visión de juego que tenía, la calidad, la tranquilidad que tenía para jugar. Ahora, no podía tirar un córner porque no llegaba al área. Jugaba por la izquierda, de la mitad de la cancha, de la línea de la mitad de la cancha, 10 metros para adelante. Y 10 metros de la línea de cal y 10 metros del círculo central. Ahí era un cuadradito que de ahí no se podía mover. Hasta que fue agarrando físico, se fue soltando, fue conociendo más el juego y llegó a ser lo que era. Pero muy serio, muy serio, Así que, muy disciplinado, muy disciplinado. Y bueno, todos los chicos, varios chicos que se hicieron con él de abajo, eh, son técnicos o fueron tipos referentes también en clubes, porque eso te contagia mucho. Algunos se contagian con los malos, con los de malas conductas, y otros se contagian con los tipos. Y era un lugar muy humilde, de gente muy humilde, pero muy humilde en serio. Era un pueblo de poco trabajo, es una ciudad de poco trabajo, eh, donde el jugador de fútbol juega porque nace jugando en la esquina, en cualquier lado, y así se va preparando. Pero tiene muy buena genética. genial. No era buena alimentación, pero era buena genética. Y además no necesita mucho para vivir porque hace calor los 365 días del año. O sea que ahí vos vivís en ojotas, en short y en musculosa. Los 365 días del año. O sea, no necesitas ni zapato, ni pantalón largo, ni nada. Genial, Y Carlos. si tenés aire acondicionado, mejor. Después de esa
Ese de su trabajo en Colombia me dijo que llegó al fútbol argentino. Claro, vine a Argentina y empecé a trabajar en Unión de Santa Fe todo el año 86, en primera. Y el año 87 eh, me incorporé a un proyecto, el primer proyecto empresarial que tomó Defensa y Justicia. Defensa y Justicia recibía los aportes de una empresa para formar, desarrollar jugadores eh, y colocarlos en la primera. Era un grupo de dirigentes de Boca que quería demostrar que se podía generar jugadores con buen trabajo, con un trabajo serio, se podía generar jugadores, estoy hablando en el año 87, que el único que estaba avanzado en eso era Grifa Newell's. Jorge Grifa. Después era todo medio precario en todos lados. No había un trabajo serio. Llegaban los jugadores, se iban incorporando, pero bueno, llegaban los cracks, llegaban a primera, porque se imponían por condiciones, pero los clubes desperdiciaban muchas capacidades de los jugadores para tener nivel de primera división, ¿no? Porque una cosa es prepararte y después ir a jugar a cualquier lado, y otra cosa es poder jugar en primera división y tener muchos jugadores y que sea un capital muy grande, que fue lo que después hicimos con Boca. O sea, lo que yo trabajé en Boca era lo que pensábamos y lo que comenzamos a hacer y ensayar en Defensa y Justicia en el año 87. ¿Ese Lo proyecto mismo. cuánto duró en Defensa y Justicia? Ese proyecto duró 87, 88 y 89. Fuimos a Atlanta porque Atlanta, no sé qué problema hubo con Defensa y Justicia, bueno, fuimos a Atlanta. Ah, porque Atlanta nos permitía manejar la primera división con los jugadores que nosotros habíamos desarrollado en Defensa y Justicia. Fuimos a Atlanta, que era primera B, y ascendimos. Con esos jugadores fue un hecho que algún día se va a reconocer, pero nosotros, imagínate el nivel de jugadores que nosotros podíamos seleccionar para Defensa y Justicia. En el año, yo no sé si alguna vez fuiste a Defensa y Justicia, la cancha. Sí, sí, hace unos años, fui a ver un partido hace muchos años. Pero hoy en día cambió, ¿no? La Bastante. cancha, la cancha de Defensa y Justicia era un club que en pocos años subió de la D y cuando llegamos nosotros, de casualidad quedó en el Nacional B, porque fue el año que se creó el Nacional B y dijeron, bueno, de este puesto para arriba quedan en el Nacional B, en la B, y de este puesto para abajo queda la B Metropolitana. Y Defensa y Justicia quedó en la B Nacional y tenía una cancha que era de la C. No tenía lugares para entrenar. Las duchas, la calefacción era con una, ¿cómo se llama? Donde se junta el agua caliente, ¿Un hidro? era ¿Cómo? un tanque de agua, una caldera, a gasoil, en un lugar que desde la ruta llegaba un camino de asfalto hasta la cancha, al lado de un matadero. No, era un club que creció demasiado deportivamente y no tenía, pero era administrado por toda gente que lo, vio, que lo hizo nacer. Entonces que es la que está hasta hoy. Ahora creo que están los hijos, pero es la misma gente. Entonces era un trabajo muy, muy fuerte. Nosotros trabajamos, me parece que ahora estaba viendo la charla uno de los chicos de Corral de Bustos, Nina se llamaba, que era un sacrificio de esos jugadores y de nosotros. Teníamos que viajar todos los días en colectivo. Bueno, si alguno tenía auto, nos llevaban auto. Yo salía a las 7 de la mañana de Capital para empezar a trabajar a las 9. Nos íbamos corriendo hasta un
potrero que quedaba como a 2 kilómetros, con todos los jugadores juveniles que llevaban todos, llevaban una estaca, no había ni elementos en esa época, era muy diferente a lo que es ahora. Genial. Pero el esfuerzo que hacíamos todos, con muchas ganas, el esfuerzo que hacían todos los jugadores, solo entrenábamos más de 2 horas y media todos los días, con jugadores que tenían 18 o 19 años y que en un par de años tenían que demostrar si podían o no podían. Era algo imposible. Bueno, esos jugaron en la primera de Atlanta y ascendieron al Nacional B. ¿Te acuerdas de algún Uno jugador? de ellos, ¿Algún jugador que... uno, mira, el arquero era Ojeda. Ojeda, que jugó en Lanús, en Estudiante de La Plata, después jugó muchos años en Las Palmas. El número, uno de los centrales eran Úcero y Silva, que eran los dos centrales de Atlanta después. Úcero jugó en Newell's. Pla era uno de los laterales que también jugó en Atlanta, en Lanús. El 5 era Chechia, que es uno de los conductores del gremio de los futbolistas agremiados, es el segundo de Marchi. Marchi. Oste era el centro delantero. Oste venía de Newell's, amateur, hizo los últimos años con nosotros, jugó después de Atlanta, jugó en Defensa, en San Lorenzo, y después jugó en otros lados también, en el extranjero, no me acuerdo. ¿Quién más? Sosa, había un volante por derecha, se llamaba Néstor Sosa, jugó en Atlético Tucumán, en San Martín de Tucumán. O sea, jugadores que seguramente si no hubieran caído en ese proyecto, no hubieran llegado a donde llegaron. Porque jugar en Atlético Tucumán no es lo mismo que jugar en un club de la C Claro. o de la B metropolitana, no es lo mismo. Bueno, fue una fue fue un proceso sin igual por el esfuerzo y la cantidad de horas que tuvo de trabajo. A la tarde entrenaban, vivían en una casa en Vicente López, o sea que tenían que viajar todos los días de Vicente López a Florencio Varela. Y después, a la tarde, yo iba con el otro entrenador y dábamos charlas, todo acerca de la carrera del futbolista, y hacíamos el entrenamiento con pesas porque en la casa teníamos unas pesas. Bueno, así fue durante años. Genial. Pero, viste, para lograr grandes cosas, tenés que sortear grandes obstáculos. Y no teníamos ninguna seguridad de que el producto iba a ser lo que fue. No teníamos ninguna seguridad. Era un ensayo. Fue un ensayo. Acá le mandan saludos. Después, Chaqueño dice que fue parte de ese grupo. Ibáñez, que después jugó en Berazategui, sí, sí. Eh, bueno, eso fue de muchos chicos, un proceso de una educación muy severa en un club donde no se podía tomar ejemplos, porque era un club recién naciente, ¿no? Bueno, ya te hablé mucho Después de, de Defensa y Justicia. ¿en dónde llega usted después de eso, ¿no? De ese proyecto. Me habría hablado de Unión. Bueno, después de Unión fue Defensa y Justicia, Atlanta, después fui un año el técnico de la reserva de Defensa y Justicia, porque después de Atlanta, eh, o sea, quedó una vacante ahí, no tenía, en Atlanta se cortó el proyecto porque fue el momento de la gran inflación en la época de Alfonsín. Esa fue una época terrible, terrible. Me acuerdo que no llegábamos, ninguno llegábamos a fin de mes.
Entonces se cortó después de Atlanta y me ofrecieron para seguir como técnico de la Reserva de Defensa y Justicia y estuve un año. Y fue, la verdad que fue una experiencia hermosa, que podría haber seguido, pero después de eso me llama Bielsa para ir a Newell's. Entonces me fui un año a Newell's. Tuve 6 meses, porque no tenía buena convivencia con Bielsa, y, y me vine, después fui a San Lorenzo, en el año 92. 92. Y estuve 2 años en San Lorenzo, en la primera primero, y después cuando salió el Bambino de la cárcel, Castelli, que era el técnico, quedó como manager y yo fui a la reserva, con Holguín, Genial. a la reserva de San Lorenzo. De esa reserva de San Lorenzo se va Holguín para Japón y yo me voy al año siguiente a Japón con él, a un equipo de segunda grande, un equipo nuevo, era el tercer año de profesionalismo en Japón, y ascendimos, pero hubo problemas ahí y nos volvimos, después del ascenso, nos volvimos. O sea, había muchos jugadores argentinos, mirá lo que sería ese equipo, que el técnico era Holguín, el preparador físico era yo, el ayudante de campo era el Checho Batista, No, mirá. los jugadores eran Troglio, había 5 argentinos, Troglio, Piccoli, que es el ayudante de Falcioni, Arbelo, que era Arbelo, sí, que era un jugador que había jugado en Defensores de Belgrano, el hermano más chico de Diego Maradona, Hugo Maradona, y Carlos Mayor. Todos esos eran los jugadores base del equipo ese, y ascendimos bien. Y después me vine y después ya estuve en el 98. Mientras tanto yo entrenaba un equipo de rugby De como rugby. preparador físico. En el Y 98, siempre fui ¿dónde llega? descontando ¿Dónde llega en el 98? All Boys. All Boys. All Boys. Y All Boys tenía un equipazo. Y estuve 2 años ahí. Y después se me complicó porque fue la época, agarré la época, el final de los 90, que era una crisis también terrible, y me costó insertarme en el fútbol hasta el... Creo que no estuve en otro lugar. Estuve en All Boys otra vez en el 2002, me parece, y en el 2004, en enero del 2004, empecé en Boca, hasta que terminé ahí. su primer libro, ¿en qué 2017. año lo escribió? ¿Año El 99? libro de fútbol, 99. El libro de fútbol infantil, cuando vuelvo de Japón, me puse a trabajar en el libro porque ya había juntado un montón de, de documentación, de bibliografía, eh, porque lo quería hacer bien. Como había muy poco dato de entrenamiento infantil en español, me puse a traducir del alemán, del inglés, del italiano. Fue un trabajo como de 4 años, más o menos. Fue un trabajo enorme, eh, porque tenía que meterme en un ámbito que desconocía, porque no sé ahora, pero en esa época había muy poca literatura científica sobre el entrenamiento infantil. O sea, los institutos de educación física eran todo muy lindo, pero en realidad no sabías muy bien para qué salías, qué era, o sea, hacías cosas que hacían todos los demás, porque es muy difícil cometer errores peligrosos, muy difícil, ¿no? O sea, con sentido común es sencillo, pero
nada estaba claro y mucho menos para entrenar en el deporte, mucho menos. Genial. Entonces, bueno, ahí fue que me ofreció, yo tenía... Ahí me ves, ¿no? Yo Sí, tenía ahí estamos. amistad con el dueño de una editorial, Editorial Stadium, que era un hombre de deportes. La Editorial Stadium fue una de las primeras de toda Latinoamérica en editar una revista deportiva y de vender libros deportivos, y estaba en Buenos Aires. El señor se llamaba Enrique Leucipi. Eh, Muy buena persona, un tipo muy pujante. Entonces me ofreció, como yo podía alemán, y, o sea, había que surtirse de alguna parte donde el entrenamiento infantil tenía información. No había en español ni en inglés, entonces, bueno, era el único camino, era el idioma alemán, porque eran los que habían desarrollado eso a partir de los alemanes orientales y de los rusos. Los rusos eran traducidos por los alemanes, no eran traducidos por otros en esa época. Y los rusos eran la vanguardia. En inglés no había nada. ¿No? Los yankees, todo eso no producían nada. Entonces me puse a trabajar y fue porque una cosa es ver el libro terminado y otra cosa es hacerlo. O sea, no tenía nada que ver cuando empezó con lo que terminó siendo. Porque el libro es, vos haces una página hoy y mañana la borrás y haces otra. Y la cambiás. Imagínate que ahora yo tenía la computadora. Imagínate lo que habrá sido escribir un libro a máquina donde te equivocaste. Yo escribía también a máquina en una época y tenés que borrar, resaltás arriba con la lapicera y después seguís escribiendo. Bueno, se me simplificó, pero tuve que hacer todos los dibujos yo los hice a mano, todos. Y los del segundo libro también, porque además me gusta dibujar. Y bueno, y salió ese libro, lo hice con una doble intención de que sirva para los entrenadores de fútbol, pero como yo sé que el entrenamiento, o sea, ¿quién, ¿quién va a leer un libro de entrenamiento infantil? Los profes de educación física, porque tienen hábito de leer. Una persona que hace mucho que no estudia y que tiene que enseñar a jugar al fútbol en este país, que muchos piensan que el fútbol se aprende solo, o sea, que el fútbol es como que es una cosa natural, que o sabés jugar o no sabés jugar, eh, y en una época donde ya venía mucha información de Alemania, de Holanda, de Francia. Bueno, con todo eso y toda la fundamentación teórica, lo armé como para que sirva también en las cátedras de los institutos. Y así fue que tuvo mucha utilización y hoy se sigue vendiendo. Hoy se sigue vendiendo. Yo no le cambié nada, nada. De vez en cuando abro alguno para mirar algo, algún libro, pero no le cambié nada. Y después el otro, sí, el otro lo hice ya, puse todo como trabajaba en Boca. O sea que Profe, ese es un libro que es, recordemos, sí, Carlos, el nombre del primer libro para la gente, para que lo tenga presente. mirá, yo te lo voy a mostrar. A ver si lo Sí, tengo por acá. entrenamiento, los 7 años en el entrenamiento infantil, Este, ¿no? El primero es ese. este se llama, dice Fútbol Infantil, Entrenamiento Programado. El Porque otro, están, claro, ese es el primero hay del muchos, que nos estuvo hablando. este es, este es el Después, primero. el otro es 7 años de entrenamiento de fútbol juvenil, ¿no? Eso, a ver si lo tengo por acá.
Estamos con el profesor Carlos Borsi, Este es conociendo el un otro. poco su historia. Ahí va, 7 años de entrenamiento de fútbol Ese es de juvenil. fútbol juvenil. Hace un rato nos estaban haciendo unas preguntas sobre entrenamientos, pero primero queríamos conocer sí, primero queríamos conocer un poco su historia, de dónde trabajó, los dos libros que escribió, ¿no? Y ahora en breve nos vamos a meter lo que es todo el fútbol infantil, juvenil, que esta página está dedicada mucho a eso. Así que Perfecto. nos seguía contando sobre su segundo libro ahora, 7 años de entrenamiento de fútbol juvenil. Bueno, claro, como hice, a mí me propusieron, cuando hice el primer libro, me propusieron hacer un libro de fútbol, de preparación de fútbol. Yo digo, si no hay, o sea, de fútbol de primera hay siempre hubo, por todos lados, pero tengo que hacer algo que tome todas las etapas. Entonces digo, si no hay nada a nivel infantil y yo soy un producto del estudio, digo, tengo que colaborar con algo que no haya. O sea, porque ya empezaba a ser un problema el desarrollo futbolístico de los chicos. Hace muchos años que ya no, los chicos no juegan libremente, o sea, no aprenden jugando libremente en zonas donde se jugaba. Entonces, digo, tengo que hacer algo del principio. Entonces hice la parte infantil. Cuando estoy en Boca, empecé a comprobar un montón de cosas ensayando y digo, bueno, ahora sí tengo que hacer la parte juvenil, pero que sea, siempre me preocupé de que sea una cosa utilizable, sencilla, porque si yo te doy un libro con ideas desperdigadas, pero que aunque sean muy fundamentadas y muy precisas, pero vos, a partir de esas ideas, tenés que a empezar a organizar entrenamiento por entrenamiento, sin, una, sin ver algo que ya esté hecho, es muy complicado. Entonces lo hice programando diferentes sesiones de entrenamiento, cómo iba enlazando ejercicio por ejercicio, parte por parte, hasta relacionadas con las partes que hacía el técnico. Yo escribía la parte física. Y, y bueno, la fui armando así desde los 14, creciendo las cargas hasta los 21. Pensando en que tiene que haber una referencia eh, muy clara. O sea, no es, vos vas a entrenar la novena y vos tenés que saber más o menos dentro de qué parámetros podés entrenar cada cosa. No es entrenar por entrenar y a ver a dónde, y no sabés para dónde vas. ¿Por qué? Porque la guía de todo es el nivel físico, la parte física, ¿no? El nivel físico de los mejores jugadores del mundo. Vos tenés los mejores jugadores del mundo, tienen un nivel físico que es superior a la de, a la de todos los demás. O sea, no es lo mismo los que juegan en Inglaterra que los que juegan acá. No es lo mismo físicamente. Por eso están acá. Aunque jueguen bien y por ahí destaque uno. Y más ahora, con la incorporación de todos los jugadores de origen africano. Es un abismo. Entonces, vos tenés que buscar cómo hacer para llegar a niveles de rendimiento que puedan competir con esos jugadores, que puedan competir con ellos, pero con ellos, con los mejores. Para eso tenés que hacer un trabajo que uno se va dando cuenta que no alcanza. No alcanza con ir 2 horas por semana. No alcanza. No alcanza con un pibito que juegue 6 horas por semana a la pelota en un club para aprender a jugar al fútbol cuando antes, vos lo tenés en tu página, Craig dice, pero yo no aprendí en el club, yo aprendí porque jugaba 4 años, 4 horas en la... Bueno, esa fue la vida de todos nosotros. Los que eran muy buenos por naturaleza, por herencia,
eran cracks. Pero yo también jugaba 4 horas en la calle y no desarrollé el nivel de los que jugaban muy bien. Pero imagínate hoy que no todos los pibes eligen para jugar al fútbol si hay con condiciones y no juegan las 4 horas por día en la calle o donde sea. Es un déficit enorme, pero enorme. Por eso es otro fútbol, porque los futbolistas son otros. Y no es no es no puede pasar todo por incapacidad del entrenador, es que es otra vida. Entonces el pibe va al club, el club tiene un entrenador, y el entrenador y los partidos tienen un árbitro, y bueno, nosotros no conocíamos eso todos los días. Y un tipo que te enseña, bueno, hay en algunos lados te favorece la calidad del entrenador, como fue toda la vida, y en otros lados no tanto, pero bueno, es un deporte en etapas donde hay que esperar la buena voluntad de la mayoría de la gente grande que colabora para que los chicos puedan ir a un club, porque no van a cobrar como si fuera primera división. Genial. Mi, mi pensamiento cuando hice el primer libro es que poder, poder llegar a muchos como para por lo menos que no abandonen su capacidad creativa de inventar ejercicios, juegos, algo que genere un efecto superior en los chicos de un club, porque antes yo me acuerdo, cuando yo era chico, en mi barrio, había pibes que jugaban bárbaro. Entonces en los clubes, había 2 clubes en mi pueblo. En los clubes había gente que andaba mirando los picaditos de los chicos en diferentes potreros. Entonces a los que jugaban bien le iba y le decía, ¿no querés venir a jugar a Rosario? El otro club se llamaba Sporting. Vení, yo te invito, vení al partido del fin de semana que jugamos contra otros chicos. Bueno, así arrancaba. Eh, pero hoy también salen a buscar, pero hay muchos chicos que no quieren jugar, no quieren tener esa responsabilidad de ir a jugar siempre. No es tan fácil. O sea, el atractivo, la motivación tiene que ser muy fuerte. Por eso es que, bueno, tanto debate hoy de que, bueno, el pibe tiene que ir al club a jugar. Lógicamente. Si vos vas, es como si salía al recreo y te dice, parate contra la pared. Vos no querés salir más al recreo. Entonces, lógicamente, una vez me llamaron de Tandil, después que yo había hecho el libro, lo de la Liga de Tandil. Yo tenía unos amigos allá, porque siempre íbamos con Boca, y bueno, me quieren una charla, bueno, ¿qué es lo que querían saber? Entonces yo les hablaba de la etapa sensible, que la técnica, que la coordinación, que la velocidad. Me dice, mire, acá, ¿sabe cuál es el problema? Dice, es que cuando son infantiles, al chico lo lleva el padre al club. Cuando termina la etapa infantil, entre la competencia, que gritan de todos lados, entre los entrenamientos, el pibe, cuando el padre le suelta la mano, el pibe no va más a jugar al fútbol. Porque se cansó de se hastió de todo eso. Y Carlos, además dice, Carlos, lo disculpo un segundo, lo sí, interrumpo. Nos queda 5 segundos, nos volvemos a conectar enseguida y seguimos charlando.